Y el tercero es el que nos ocupa en esta tarde, ¿sí? Es el barbecho asemillado, ¿no? ¿Sí? Y es un barbecho que nos habla de corazones cansados que necesitan descansar, ¿sí? Por un tiempo, ¿sí? Y no solamente descansar, sino también ser renovados. Hace 15 días creo que fue, cuando estuvimos viendo la primera parte, ¿no?, de ese corazón que necesita tener este descanso, ¿no? Y hoy vamos a ver la otra parte, ¿no? ¿Sí? De ser renovados, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos al tercer barbecho, el asemillado. Entonces quedamos para refrescar un poquito la memoria, que es cuando se siembra algún tipo de semilla, por ejemplo, lentejas, frijol, garbanzos, etcétera, ¿no? En la tierra donde se sembraba trigo, maíz, cebada, ¿no?, que era la más común de las cosechas, ¿no?, y de las más importantes en Canaán, ¿no? Entonces, de alguna manera, dejamos de sembrar esas cosechas tan importantes como es el trigo, la maíz, la cebada, ¿sí?, para sembrar otro tipo de cosechas o cultivos, ¿no?, como puede ser las lentejas o el frijol, ¿no?, cosas que son menos importantes, ¿sí? No es que no sean importantes, pero son menos importantes. Entonces, dejar de sembrar para un tipo de cosecha para sembrar otro tipo, ¿no? Dejar de hacer algo para hacer otra cosa, ¿no? Bien, esto representa estos corazones cansados que necesitan descansar por un tiempo, ¿sí? Cuando el Señor dio instrucciones a su siervo Moisés de cómo deberían de entrar y vivir en la tierra prometida, no dejó nada al azar. Hasta los más mínimos detalles les dio instrucciones para que les fuese bien y que se cumpliese la promesa, ¿no?, de bendecir al pueblo escogido por el Señor. En Levítico 25, capítulo 25, verso 1 y 5, por favor. Sí, Levítico capítulo 25, verso 1 al 5. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar, todo un año, en honor al Señor. Durante 6 años pueden sembrar sus campos, podar sus viñedos y recolectar los frutos. Pero el 7º año será un tiempo de completo descanso para la tierra en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será un año de completo descanso para la tierra. Bueno, entonces si la tierra representa nuestros corazones, por lo tanto el corazón debe descansar, ¿sí?, por completo, por un tiempo, ¿no? Dice, en ese año, ¿no? Y después de 6 años, denle de descanso, ¿sí?, a la tierra, denle descanso, ¿sí?, a sus corazones también, y renovarse. ¿Con qué propósito? Pues para seguir dando el fruto, ¿no?, un fruto deseado, ¿no? Y aquí nos lo deja bien claro, ¿no? Dice que para que la tierra, en ese descanso, en honor al Señor, ¿sí? En honor al Señor. Ese es el fruto deseado, ¿no?, que todos queremos dar, ¿no? Honrar al Señor, ¿no? Honrar al Señor. Que glorificar a Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Porque ese es el propósito de los cristianos, ¿no? Ser como Cristo es, ¿no? Que Cristo se glorifique en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, pero necesitamos, no siempre, a veces nuestras intenciones, nuestra buena voluntad, nuestro esfuerzo, ¿sí?, la disposición, pues va por delante, ¿no? Y queremos hacer muchas cosas,
Sí, pero ahí llega un momento que dices, es que ahora te toca descansar, ¿sí? Ahora te toca meditar en tu corazón también, pues todo, ¿no? Tus caminos, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que seguir los consejos que el Señor nos da, ¿no? Dice, después de un tiempo, tú debes de descansar, ¿sí? Date un descanso, ¿sí? Medita en tu corazón. Hay que hacer barbecho, descansar y ser renovados. Viendo este barbecho, sí, un poco es una, bueno, ya en un ambiente ya de la agricultura, es una técnica en el cultivo, ¿no? Sí, agrícola, pues muy antigua, ¿no? Ancestral, ¿no? Pero también es moderna, también es muy actual, ¿no? Hoy en día se emplea, ¿no? Pues ya un tipo de agricultura ya inteligente también, ¿no? Y se sigue empleando. Ha cambiado muchas cosas, ¿sí? Pero esa técnica se sigue utilizando todavía, ¿sí? Se sigue dando ese descanso, se sigue sembrando, asemillado, ¿no? Ese barbecho asemillado, ¿no? De sembrar otro tipo de cultivo, ¿sí? Para dar descanso a la tierra. ¿Y por qué se hace estas cosas, no? ¿Cuál es el propósito de utilizar esta técnica, no? Bueno, pues es de perseverar, ¿no? Comenzamos la reunión, ¿no? Nos estaban aconsejando, nos estaban también dando este ánimo, ¿no? De la necesidad, ¿no? De perseverar, ¿no? De ser constantes, ¿sí? De perseverar, ¿sí? Y bueno, pues con esta técnica lo que logran los agricultores es preservar, ¿sí? Su productividad, ¿sí? De la tierra, ¿no? Del suelo, ¿no? Vamos a ver 5 ejemplos rápido, ¿no? De los beneficios de este descanso, ¿sí? Si gustan anotar, lo pueden anotar. Primero, evita la pérdida de los nutrientes, ¿sí? Importante, muy importante. Segundo, protege contra la erosión hídrica eólica. Sí, bueno, tiene que ver con la erosión que se produce por la naturaleza misma, ¿no? Por lo que es el viento y las lluvias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Pues el viento pues, produce esa erosión, ¿no? Y pues la lluvia pues también, ¿no? Produce esa erosión, ¿no? Tercero, aporta ¿qué? Materia orgánica y carbono. Cuarto, disminuye la amenaza de plagas y maleza y enfermedades. Quinto, mejora la salud del suelo. Fíjense, si todo esto lo aplicamos a ahora ya dejamos la tierra a un lado y vamos a nuestro corazón, ¿no? Y lo vamos a trasladar todos estos beneficios a nuestros corazones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que evita, protege, aporta, disminuye, mejora. ¡Wow! Entonces, ¿quién no quiere descansar, no? Bueno, pero para descansar tiene que llegar al punto de estar cansado. No podemos descansar si no nos hemos cansado. Sí, porque el descanso es con un propósito, es ser renovados, recuerden, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando, ser renovados. Entonces, para que tengamos ese renuevo es porque nuestras fuerzas ya se gastaron. Ya se gastaron. Entonces necesitamos, descansar y necesitamos renovarnos, ¿sí? Ser renovados. Y cuando lo hacemos así, pues encontramos que estos beneficios, ¿no? Evita, protege, aporta, disminuye, mejora, ¿sí? Mejoramos. Bueno, barbecho asemillado. Dejar de hacer, ¿sí? Dejar de cosechar lo que estamos cosechando, dejar de hacer, ¿sí? O dejar de ser, ¿sí? Por un tiempo, ¿no? También. Dejar de sembrar trigo para sembrar lentejas. Eso es hacer,
dejar de hacer, ¿no? ¿Sí? Dejar de cosechar trigo para cosechar, ¿sí? Ya no es sembrar, sino para cosechar, ¿sí? Lentejas. Eso lo vamos a ver como ser, ¿no? Entonces, dejar de hacer y dejar de ser. ¿Sí me explico? Sí, porque a veces no solamente es lo que hacemos, sino también lo que, pues por lo que hacemos, también ahí corresponde también a lo que somos, ¿no? Por lo que hacemos, ¿no? Sí, depende de lo que hacemos, pues también tenemos un reconocimiento, una posición, ¿no? Por ejemplo, entre los demás, ¿no? Un cierto protagonismo, ¿no? A veces, ¿no? ¿Sí? Pues estamos más a la vista, ¿sí? Entonces también es importante eso, ¿no? De dejar de hacer las cosas, no solamente de hacer las cosas para hacer otras cosas que no son cosas importantes, para hacer otras cosas que no son tan importantes. Eso va a afectar a lo que somos también, ¿sí? Entonces ya dejar de ser, ¿sí? Lo que éramos, ¿sí? Esa figura que estaba más visible para no ser tan visible, por ejemplo, ¿no? Y estar a otro, pues en otro lado, en otra posición que no es tan reconocida, ¿no? Bueno, es importante, ¿sí? Dejar esas dos cosas, hacer y ser también, ¿no? Eso tiene que ver mucho con nuestros corazones, mucho, por eso es hacer barbecho para vosotros. Y tiene que ser algo que el Señor nos aconseja, pero nos deja a nosotros, como siempre, en esta parte, Dios va a hacer lo que siempre nos va a guiar, nos va a aconsejar, Él va a hacer todo lo que nosotros no vamos a poder hacer, pero la parte que nos corresponde hacer a nosotros, esta, por ejemplo, nos corresponde hacerla a nosotros, hacer para vosotros barbecho. Entonces, nosotros tenemos que tener la iniciativa también, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a dejar de hacer y a dejar de ser también, ¿sí? Y a veces cuesta, ¿sí? Porque nos acostumbramos a hacerlo, esas cosas, y a ser también, pues esas personas, ¿no? Que están reconocidas. ¿Sí están conmigo? Bueno, entonces es hacer barbecho, tiempo de romper la tierra, ¿no? Debemos de saber discernir los tiempos y aceptarlos en nuestros corazones para que estos lleguen a ser ese tiempo que nos dice la palabra, que es los tiempos hermosos, ¿no? El tiempo en el cual Dios lo hizo todo lo hizo hermoso, ¿sí? En su tiempo, ¿sí? Nos dice la palabra. Pero tenemos que discernir esos tiempos, ¿sí? Y cuando los discernimos y los aceptamos, entonces ese es el tiempo hermoso, ¿no? Sí, es el tiempo de bendición, ¿no? Es el tiempo que Dios quiere bendecir nuestras vidas. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que el Señor les bendijo, ¿no? Grandemente. Sus vidas y sus hechos quedaron como testimonio para nosotros. Por ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Pero algunos, Abraham, ¿no? Moisés, Job, David, Samuel, Daniel, hombres y muchos más. Mujeres, Ana, Ruth, Débora, María y muchas más también, ¿no? Todos ellos tenían unas cualidades especiales, ¿sí? Todos ellos tenían unas cualidades, unas características especiales. Por ejemplo, si hablamos de Abraham, rápidamente, pues ¿cuál es su característica, su cualidad? Pues la fe, la obediencia, ¿no? Obedeció Abraham a Dios, Abraham creyó a Dios, ¿no? En su corazón y fue contado por justicia, ¿no? Moisés, pues su característica, ¿cuál fue? Pues siervo, ¿no? Fue un siervo muy entregado, ¿sí? Y con un corazón muy manso, ¿sí? Moisés. Dice que la misma palabra lo declara, que no hubo hombre con ese corazón tan manso como el de Moisés, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Era la mansedumbre de Moisés.
pero sirviendo al Señor en medio como mediador, ¿no? También entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ¿no? Pues David, pues su corazón, ¿no? Su corazón, un corazón conforme a Dios, así también lo declara, ¿no? Y bueno, pues Daniel, pues su integridad, ¿no? De Ana, pues su entrega, ¿no? Su entrega también, ¿no? O sea, entregó a su hijo, ¿sí? De Ruth, pues su fidelidad. Pues Débora, pues también pues su valentía, de María, pues su obediencia, y así, ¿no? Nos vamos. Todos ellos tienen unas cualidades especiales, ¿no? Todos ellos destacaron entre sus contemporáneos por tener la bendición de Dios en sus vidas, ¿sí? Eso les hizo especiales a todos ellos. Pero vamos a tomar un ejemplo de uno de ellos, para tratar de ilustrar un poquito esta enseñanza de ser renovados, ¿no? Y este va a ser nuestro buen amigo, Job, el bueno de Job. Y Job, en el capítulo 1, verso 1, lo voy a resumir yo un poquito, pero ahí nos describe cómo era este hombre, ¿no? Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, ¿no? Cuántas cualidades tenía, ¿no? Pero en este mismo capítulo, o sea, era un hombre especial, muy, muy, muy especial, muy bendecido, ¿no? En este mismo capítulo encontramos que Satanás no soporta ver la fidelidad de Job y decide entrar en la presencia de Dios, insinuando que Job servía a Dios debido a los favores que recibía de Dios, ¿no? Y bueno, pues entonces pide de que sea aprobado. Dice, si tú quitaras tu mano de él, pues entonces ya veríamos a ver. Si tú quitas tu bendición de él, pues vamos a ver si él es este hombre perfecto, ¿no? Sí, temeroso de Dios. Y Dios permitió, dije, está bien, ahí está, pruébalo. Qué confianza, ¿no? Qué confianza, ¿no? Sí, estaba depositada, Dios confiando en este hombre. Sí, wow. Está bien. Dios permite probar a Job con la pérdida de sus posesiones y sus hijos. No fue cualquier pruebita, porque nosotros con cualquier pruebita ya nos ponemos, ay, ya parece que estamos, nos identificamos, parece que estamos viviendo lo que estaba viviendo Job, ¿no? Y no es así, ¿no? Fue una pérdida muy fuerte, perdió todas esas posesiones, bueno, eso a final de cuentas era lo de menos ya, pero perdió a sus hijos, su familia, hasta su propia esposa estaba también muy en contra de él, y ya decía, ya hombre, ya, maldice, ¿no? Ya, muérete, ya que termine esto, ¿no? Bueno, bien, pero vemos ahí en el mismo capítulo que al final dice que Job retiene todavía su integridad, ¿sí? Con todo esto, Job sigue teniendo este corazón íntegro, ¿de acuerdo? Entonces, Satanás vuelve otra vez, regresa nuevamente, ¿sí? A la presencia divina para pedirle, reclamarle, ¿sí? No es posible esto, ¿sí? Entonces, él tenía que salirse con la suya. Y vuelve a pedirle. Y ahora le está pidiendo que sea su propia salud, su propia vida,
dice, no, dice, está bien, dice, ya perdió todo lo que tenía, sus posesiones, su familia, pero si al menos me dejases que yo probase con su vida, ¿sí? Traerle sobre su cuerpo, ¿no? Esa aflicción sobre su vida, sobre su cuerpo, entonces pues verás cómo él va a fracasar, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, fracasar era lo que Satanás quería llevarle a punto de que maldijera a Dios. O sea, que habría tanto dolor en su corazón, como en algunas personas lo hay, y hemos escuchado, y algunas personas, o sea, llegan hasta ese punto, o sea, de echar toda la culpa al Señor, ¿sí? Y todo lo que les sucede y todo eso, dicen, no, pues Dios, ¿dónde está Dios, no? O Dios no existe, ¿no? O Dios es el culpable de todo esto, lo que me está sucediendo a mí, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que Satanás pretendía con la vida de Job. Bueno, el Señor se lo permitió también, pero con la condición de que no tocar su alma, porque su alma le pertenece a Dios, ¿sí? Y Dios permite muchas cosas en nuestras vidas y pasamos por muchas situaciones y son situaciones que, bueno, pues que Dios ha permitido que pasemos por ellas. Pero Él también conoce nuestra resistencia, sí, en Él, nuestra confianza en Él también, nuestro corazón, sí, y por eso Él permite esas cosas. Y bueno, pues, pero hay unos límites. Dice, pero no toque su alma, porque esa es mía, sí, y así es en nuestras vidas también. Nuestro alma le pertenece al Señor. Entonces, independientemente de lo que tengamos que vivir, las situaciones o circunstancias adversas, pero nuestro alma es de Él, es del Señor, es quien la cuida, quien la guarda, ¿sí? Entonces, esa es la seguridad que tenemos que tener también cada uno de nosotros, ¿sí? No nos ha llevado a los límites, hasta los límites que no podamos sobrellevar. A Job parece que como que uno ve su historia y dice, le llevó más allá de los límites. No, le llevó hasta donde él podía soportar en su corazón, ¿sí? Porque este era el corazón que tenía Job, ¿sí? Un varón perfecto, íntegro, un varón temeroso de Dios. Pero en el momento de más sufrimiento, en su aflicción, Job dice, pues se desahoga y recuerda, es un pasaje, es un capítulo que vamos a ver, que a mí en lo especial siempre me llama mucho la atención y me ha enseñado, me ha animado, y espero que también a ustedes. Hay en el libro de Job, capítulo 29, verso 1 al 18. ¿Lo tenemos? Libro de Job 29, 1, 18. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Sí? Ay, también, ¿cuántas veces no nos pasa a nosotros esto, no? Que queremos regresar a los buenos tiempos. Claro, nadie quiere regresar a los malos tiempos, ¿verdad? Sería un poco extraño eso, ¿no? Pero a los buenos tiempos, a los tiempos que recordamos que son, ay, qué tiempo aquel, ¿no? Y que con buenos recuerdos, pues ahí sí quisiéramos como regresar, ¿no? Pero no nos acordamos que esos tiempos fueron pues unos buenos tiempos, pero unos pocos, porque hay muchos tiempos que no fueron tan buenos tiempos, ¿sí? Pero de eso no hablamos, ni queremos recordarlos. Bueno, ahí estaba el bueno Job tratando de consolarse a sí mismo en su corazón, ¿sí?
Dice, ¿quién me volviese, ¿no?, a esos tiempos en el cual Dios me guardaba? Verso 3 dice, y comienza los cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Verso 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder, venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Verso 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaban con diligencia, y quebrantaban los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Verso 18. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Eso es lo que él decía, eso es lo que él pensaba, eso es lo que él deseaba. ¿Sí? Job. Cuando él vivía todas estas situaciones, esta vida que nos ha descrito ahí, ¿no? Bien tremendo, ¿verdad? O sea, bien tremendo. ¿Cómo era su vida? ¿Sí? Ejemplar en todo. Ejemplar en todo. Y con ese buen testimonio, como todos reconocían. Pero eso era cómo fue su vida anterior. ¿Sí? Y de eso se está hablando. Y también lo que él pensaba en ese momento. Decía yo, ¿sí?, en mi nido. En esta vida tan bendecida, tan reconfortante, dice, ya está, dice, ya no hay más, ya no hay más. Job pensaba que ya no había nada más que, que aprender, ni nada más que experimentar en Dios. Según él, ya había alcanzado todo. En mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. No hay más que hacer. Ya no puedo recibir más. Pero en el Señor siempre hay algo más que aprender y algo más que experimentar. Pero para esto necesitamos vivir en esos tiempos. Hacer barbecho para vosotros. Preparar nuestros corazones para lo siguiente que es en Cristo. Sí, con la confianza que lo que está por venir será aún más excelente. En Cristo se cumple el dicho, ¿no? Ese dicho tan famoso, ¿no? Dice, lo mejor está por venir. ¿Quién no ha escuchado eso, verdad? Pero es un dicho. Y nos podemos animar, sí, por escucharlo nada más, pero realmente no podemos confiar en ese dicho, ¿verdad? Porque estaríamos muy mal. Pero sí, bueno, se escucha bien, nos anima,
y hasta ahí queda. Pero en Cristo se cumple, ¿sí? Se cumple. Lo mejor siempre está por venir, ¿sí? La excelencia está por venir. Después que Job salió aprobado de esta prueba, Dios lo restauró, ¿sí? Con el doble de lo que tuvo antes de ser probado, afligido hasta ese punto, ¿no? Pero lo más importante es que Job, este hombre que vimos, un hombre temeroso, perfecto, recto, ¿sí? Fue renovado, ¿sí? Fue renovado en su corazón. Él pudo ver la gloria de Dios. Él pudo ver la gloria de Dios. Imagínense, ¿sí? Él dice en Job 42, verso 5, después que ya salió de toda esa situación, 42, verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Interesante, ¿no? Que todo esto, o sea, todo lo que él era, ¿sí? Anteriormente, antes de la prueba y después, y en la prueba misma, ¿sí? Hasta que tuvo al final de esta prueba, que tuvo este encuentro con el Señor, esta conversación, estas pláticas, tenemos ahí, creo que son como 2 capítulos completos, está platicando, conversando con Dios, ¿sí? Y Dios aclarándole cosas, dice, a ver, ven para acá, ya, yo te voy a decir, escúchame, ahora. Y comienza con él una plática, ¿no? Desde el comienzo de la creación. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién sostiene todo esto? Bueno, al final fue renovado en su corazón, pudo ver la gloria de Dios. Podríamos imaginarnos, ¿no? Si Job, con este corazón íntegro y temeroso de Dios, con un buen testimonio personal y familiar, y esto lo hacía por oídas, ¿sí? Se pueden hacer una idea, imaginar cómo sería el Job, ¿sí? Después de ser renovado en su corazón, ¿sí? Después de ver la gloria de Dios, mis ojos te ven. ¿Cómo sería su vida? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo sería su corazón? Ahora que ya no era por oídas, sino vio la gloria de Dios, ¿sí? Siempre hay un propósito, ¿sí? En ese descanso, con ese propósito de esa renovación en nuestro interior, siempre hay un propósito de Dios en nuestras vidas, de llevarnos a otro nivel, ¿sí? De llevarnos aún más allá, ¿sí? A esa cercanía, ¿sí? A esos más cercanos al corazón de Dios, más cercanos a su corazón, y poder ver, ¿sí? Y contemplar su hermosura también, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa fe, esa confianza y esa disposición también nosotros, ¿no? Y esa paciencia que tenía Job también, ¿no? Saber esperar. Bueno, el corazón del hombre necesita ser transformado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, todos sabemos que tenemos, pero ¿cómo va a estar esto? No podemos llamar a un cirujano del que nos diga, bueno, pues a ver, haga una operación, me cambia el corazón y por otro. Dice, ¿quién sabe? Va a ser peor. Mejor déjeme con el mío, ¿no? Porque es el corazón del hombre, en general, todos. Ahí estamos incluidos todos, absolutamente todos, ¿sí? Como vamos a ver ahora unas citas rápidamente. Pero Dios es quien nos hace esta promesa de que el corazón del hombre debe de ser transformado, necesita ser transformado, ¿sí? Y con un propósito, ¿no? Jeremías 24, 6, verso 7. 6 y 7, por favor. Viendo esta promesa que Dios daba a su pueblo y que nos da también a nosotros, al hombre, ¿no? En general. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí. ¿Cómo se volverán? De todo corazón, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, o sea, Dios no solamente nos da la promesa, sino que Él dice, yo les voy a dar este nuevo corazón. Yo voy a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿sí? Nos dice en Ezequiel, ¿no? Dice, pero con un propósito, para que me conozcan, que yo soy el Señor, que yo soy Dios, ¿sí? Y me serán por pueblo, y yo les seré para ellos por Dios. Y entonces dice, con este corazón es como el hombre puede volverse a Dios, ¿sí? Y se volverán, ¿sí? A mí, de todo corazón. Pero tiene que ser con este corazón que Dios nos da. Alguno puede pensar, dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pues, tengo que cambiar yo, ¿no? Mi corazón? ¿Por qué debe ser mi corazón transformado, ¿no? ¿Sí? ¿O cuál es la causa, ¿no? Por la cual uno tiene que cambiar nuestros corazones, ¿no? Deben de ser cambiados. Jeremías 17, verso 9 y 10, por favor. Son versos que vamos a ver rápido para no demorarnos. Muchos de ellos ya los conocemos, pero qué bueno que el Señor nos los trae para refrescarnos un poquito más, ¿no? Y meditar en ello, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Ya nos da una descripción de cómo es el corazón del hombre, ¿sí? ¿Cómo es? Primero es engañoso. ¿Y qué tanto de engañoso es? Es más que todas las cosas. Es más que todas las cosas. ¿Sí? No hay más. El corazón del hombre es más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, en el verso 10, ¿no? Ahí está, dice, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, solamente Dios es el que conoce nuestros corazones. Pero miren, escuchen bien esto. O sea, nadie conoce nuestros corazones, solamente Dios, nadie, ¿sí? Pero ni nosotros mismos. El corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tampoco lo conocemos. Creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. ¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido, ¿sí? De nosotros mismos, ¿sí? De lo que pensamos o de nuestras intenciones, ¿sí? Nuestros deseos, cosas. Ay, pero ¿cómo es posible, no? ¿De dónde viene esto?
nos sorprende, ¿sí? Cosas que pensábamos que no estaban ahí, pero están ahí. Y de repente brotan. Y ahí nos quedamos. Pero ¿quién es el que no? ¿Quién lo conocerá, no? Pues yo, el Señor. Escudriño la mente y pruebo el corazón, ¿sí? No hay lugar en nuestra mente que quede encubierto para el Señor. No hay resquicio, no hay lugar. Todo queda completamente a la luz de Dios. Todo queda ahí, ¿sí? No hay lugar en nuestro corazón que no sea probado. Todo va a ser probado. Todo. ¿Sí? Bueno. Salmo 94, verso 11. Salmo 94, verso 11, dice el salmista: el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y vanidad aquí, bueno, pues podemos, que son vanidad, que son aflicción de espíritu, ¿sí? Pensamos y pensamos, eso sí, se nos da muy bien, ¿eh? Pensar y bueno, pero al final es aflicción. Nuestros pensamientos nos llevan en muchas ocasiones nos llevan a vivir un mundo surrealista totalmente, vamos, fuera de la realidad, ¿sí? Aflicción de espíritu, cosas que no podemos, que no son reales, ¿sí? Nada más están en nuestros pensamientos. Somos muy buenos para eso, para estructurar y tener todo ya totalmente un proyecto de principio hasta el final, ¿no? Pero a la hora de la aplicación es donde nos damos cuenta que son pensamientos nada más, ¿sí? El Señor conoce, ¿sí?, los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El Evangelio de Marcos 7, 21, 23, son palabras de nuestro Señor Jesucristo y está dando una explicación de un tema que ya los religiosos le habían cuestionado. Dice: ay, ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos para comer? Dice: mira, son bien como los gentiles, ¿no? Dice, era una inmundicia eso, ¿no? Porque los fariseos, sobre todo, pues ellos se lavaban y cuidaban las formas, ¿sí?, la pureza externa. Y entonces cuestionaba, vieron que Jesús iba con los discípulos, agarraban y comían y agarraban el pan y no, dice: ¿cómo no se lavan? Era algo muy impuro para ellos. Y Jesús les da esta enseñanza, dice: porque de dentro, no son las formas, es el interior. Lo que cuenta es lo importante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Contaminan al hombre. ¿De dónde salen? No son las formas, no es si te lavas o no te lavas, ¿sí? Es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida interior? Dice, porque es de ahí donde salen todas estas cosas. Y de dentro. Y contaminan al hombre. Echan a perder al hombre. ¿Sí? Esas cosas son las que echan a perder al hombre. Bueno. El apóstol Pablo en Romanos
21-23 nos da nos ilustra un poquito ahí, pues, cómo es el corazón del hombre desde un principio, ¿no? Romanos 1, 21-23 dice, pues habiendo conocido a Dios, y eso está hablando de que habiendo conocido a Dios por medio de la misma creación, el hombre no tiene excusa, ¿no? ¿Sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. Imagínense, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, esto es desde el principio ha sido así, por eso el corazón del hombre tiene que ser transformado, ¿sí? Porque el hombre desobedeció a su creador, se apartó, se alejó, y el hombre comenzó el declive total del corazón del hombre, se fue deteriorando totalmente, ¿sí? Dice así, dice hasta ese punto, ¿sí? Habiendo conocido a Dios. Nuestros primeros padres estaban ahí en la presencia de Dios, del Creador. Tenían comunión con Él perfecta, ¿sí? Platicaban con Él. Y bueno, pero ahora vemos que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es bien tremendo, ¿no? Dice, ni gracias. Gracias por la vida. Gracias, Dios, por la vida. Porque si estamos vivos es por tu gracia, es porque tú nos has dado la oportunidad de vivir. Cada día es un regalo de Dios, desde que hemos nacido, ¿sí? La vida no es así nada más una mera casualidad que aquí estamos y después desaparecemos y se acabó. Pues qué triste, ¿no? Hay un propósito, y es el propósito que Dios tiene para el hombre, ¿sí? Ni gracias por la vida, sino que se envanecieron, eso sí, se nos da muy bien, en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido totalmente, ¿no? Pero ellos siguieron procesando ser sabios, haciendo su mejor esfuerzo por tener esa sabiduría del hombre por el hombre, ¿no? La ciencia del hombre, ¿no? El conocimiento del hombre, que está bien limitado. Parece que hemos hecho, ¿no? A través de la historia que hemos hecho, y sí, es sorprendente lo que el hombre está haciendo. No digo que no, pero no es nada, no es nada, es insignificante. Dice, pusieron una estación en el universo, ¿no? Donde llegan los astronautas, ¿no? Ya tiene muchos años, ¿no? Ya tiene años, ¿no? Y la armaron, la hicieron y llegan en sus naves y están un tiempo ahí, hacen sus experimentos científicos y todo lo demás, ¿no? Y uno dice, pues qué tremendo, ¿no? O sea, están allá en el espacio, ¿no? Allá. Bueno, son 400, creo que son 420 kilómetros o algo así. Así, de aquí hacia arriba, ¿no? ¿Se imagina? 400 kilómetros. ¿Cómo es el universo? Infinito, infinito, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta donde hemos llegado, ¿no? Estamos ahí a 400 kilómetros. ¿Cuánto nos falta? ¿Creen que vamos a llegar hasta el infinito? No. Bueno,
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Eso es lo que trae también esa parte. Cuando nos ponemos, de verdad, nos empeñamos en apoyarnos en nuestra confianza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, y nos hacemos fuertes ahí, entonces quitamos la gloria de Dios y nos la quedamos nosotros. La gloria para el hombre, nada para Dios, todo para el hombre, ¿sí? Eso es lo que trae. Del Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible. Imagínense, cambiaron la gloria de Dios, ¿sí?, del Dios eterno, ¿sí?, por el hombre, la gloria del hombre. Pusieron a hombres hasta el día de hoy. Tenemos hombres por ahí que no vamos a mencionar, pero que se hacen, de veras, se hacen como dioses, como si tuviesen la verdad, ¿sí?, todas las respuestas. Quieren llamar la atención así. Bueno, ¿cuánto dura ese hombre? Porque así lo que dure él, va a durar su gloria también. Lo que él dure, van a ser, ¿qué?, 20, 50 años, ¿quieren? 80 años, eso es lo que va a durar la gloria del hombre, ¿sí? Después ya desapareció y desapareció todo ya. Pero Dios es eterno. Bueno, el corazón del hombre necesita ser transformado rápido, ya lo estamos finalizando, pero también el corazón del cristiano, del creyente, necesita ser renovado, ¿sí? Lucas 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, de la palabra de Dios, esos son los que con corazón bueno y recto, también, como nos hablaban al principio, nos compartían, ¿no?, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son los que tienen ese corazón nuevo que vimos ahí, también en Jeremías, ¿no? Ese corazón que Dios dice, les daré un corazón, ¿sí?, con un propósito, para que se vuelvan, ¿sí?, a mí con todo corazón, ¿sí? Bien, los cristianos, los creyentes, los que reciben el mensaje de salvación en sus vidas y a Cristo como su Señor y Salvador. Romanos 12, ¿qué tienen que hacer estas personas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los cristianos? Romanos 12, verso 1 y 3, dice el apóstol Pablo, es un ruego, ¿sí?, que nos hace. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, esto es, a todos nosotros, es cada cual, entonces somos cada uno de nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Recuerdan que les dije al principio, ¿no? Dejar de hacer y dejar de ser. Es importante. Hay que hacer barbecho. Hay que hacer barbecho. Hay que dejar esas cosas. Dejar de hacer cosas importantes y dejar de ser importantes también. ¿Sí? Dejar de ser también. No tener esos conceptos, ese alto concepto de nosotros. Claro que tenemos que tener
pues, ahora que no sé si hay alguna, no está la psicóloga, ¿no? Bueno, pero sí tenemos una autoestima, por supuesto. Claro, no podemos estar así, como, ay, pobrecito de mí. No, no, no. No es eso. Pero no tener un alto concepto. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la soberbia. Cuidado con la altivez del corazón. Cuidado con esas cosas. De sí, que el que debe tener, ¿ves? Hay una medida. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y bueno, aquí nos lo deja bien claro. Uno piensa, dice, yo tuve fe, y dice, bueno, perdón, pero hasta la fe es de Dios. Hasta la fe es de Dios. Todo hombre tiene una fe natural, claro, pero la fe que es de Dios proviene de Dios, ¿sí? Entonces, y esa viene por el oír, ¿no? Dice, el oír su palabra, ¿no? Bueno. Necesitamos entonces renovar nuestro entendimiento para conocer y vivir en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Aquí hay un conflicto tremendo. Aquí, en un cerebro tan pequeño, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que ahí se genere esa batalla tan fuerte, ¿no? Esos conflictos tan fuertes ahí? Hay un conflicto ahí. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar ser renovados ahí en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, ¿sí? Dice en otra parte, dice, cambien su forma de pensar para que cambie también su manera de vivir, ¿sí? Y después, si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar, pues no vamos a cambiar tampoco la manera de vivir. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya somos unas nuevas criaturas y que todo lo demás ya pasó, pero como que hay cosas que todavía están como que siguen estando ahí, ¿no? Siguen estando ahí y como que, ay, ¿de dónde salió esto? Esto no pertenece a la nueva vida en Cristo, ¿sí? Esto pertenece a la vida vieja, a la vida pasada, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos de esas cosas que pertenecen al viejo hombre, ¿sí? No las traten de conservar en el nuevo hombre, ¿sí? Porque no pertenecen, o sea, son del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu. Entonces, en nuestro interior, ¿no? En vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descansar, vamos a ser renovados, vamos a hacer ese barbecho, pero vamos a tener también esa disposición y estas cosas. Dice, tenemos una parte que pues, nos corresponde a nosotros, despojados de esas cosas. Y nosotros sabemos perfectamente qué cosas son, ¿eh? ¿Sí? Porque no pertenecen. Entonces sabemos que no pertenecen ahí, pues todos mejor las dejamos. Por último, 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 15 al 18.
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué hace el interior? Se renueva, ¿sí?, de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce. No es algo que esto lo produce, ¿sí?, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vemos que la renovación es una renovación interior, ¿sí?, en nuestro corazón, ¿no? Y que esa renovación va a depender mucho de dónde pongamos nosotros nuestra mirada. Si nosotros continuamos, también nos compartían al inicio, ¿no?, dónde estaba enfocado esas personas que nos pusieron como ejemplo, ¿no?, el rey Josías, por ejemplo, ¿no?, dónde estaban enfocados su mirada, ¿no?, dónde está puesta nuestra mirada. Si ponemos nuestra mirada en las cosas temporales, ahí no vamos a ser renovados interiormente. No somos renovados. Podemos seguir mirando esas cosas y mirándolas, bueno, y contemplando, pero no hay una renovación en nuestro interior. Son las cosas que se ven, ¿sí? Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, entonces somos renovados en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Y cómo es renovado? Dice, pues día con día, día con día. Aunque nos vayamos desgastando, dice, pero día con día, ¿sí?, vamos siendo renovados en nuestro interior, ¿sí? Pero necesitamos poner nuestra mirada en las cosas que son eternas, ¿sí?, las que no se ven, las que no se ven. Y las cosas que no se ven pertenecen al Señor, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en Él, entonces ahí somos cambiados, transformados en gloria y gloria, dice en Corintios, ¿sí?, cuando estamos en su presencia, ¿sí? Pero necesitamos estar ahí. Entonces, ¿queremos estar ahí o no queremos estar? Amén. Bueno, pongamos nuestra mirada en lo que no se ve, en las cosas que no se ven, que son eternas, ¿sí? Y entonces día con día somos renovados. Bueno, pues este es ya el mensaje, es el ánimo, es el tiempo de hacer este barbecho, ¿no? Es tiempo de hacer barbecho. Hagan barbecho. Y está hablando personalmente a cada uno. Ustedes son los que tienen que hacer este barbecho. Cada uno tiene que ver qué parte de su terreno, ¿sí?, necesita hacer ese barbechear, ¿no? Hacer ese barbecho también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué parte? Trabajar, labrar, y con un propósito, ¿no?, de que es preparar ese terreno. ¿Para qué? Pues para recibir la bendición, ¿no?, la bendición de Dios en nuestras vidas, lo que está todavía por llegar a nosotros, lo que está por venir a nosotros, cómo el Señor quiere bendecir nuestras vidas. No tomamos el ejemplo de Job, ¿no?
Así era mi vida. Tenía todo, absolutamente todo. Y llegué a pensar, ¿no? Y dije para mí, ¿no? En mi nido moriré, ¿sí? Bueno, qué tremendo error, ¿no? Eso es un exceso de confianza, ¿no? En sí mismo, ¿no? Qué tremendo error. No podemos, primero porque la vida, pues no somos nosotros quienes establecemos eso, ¿verdad? Es Dios el que nos da la oportunidad de nacer, vivir y también establece los tiempos, ¿no? Que debemos de vivir en este cuerpo, ¿sí? Pero es Dios, ¿sí?, el que determina esas cosas. Él es el que tiene derecho. Y por otro lado, pues no podemos pensar que ya está todo hecho, ¿sí? Él se dio cuenta después, ¿no? Y dice, me aborrezco, en polvo y en ceniza. Me aborrezco. O sea, tuvo un arrepentimiento de todo corazón. Fue renovado su corazón, ¿sí? Y tuvo que arrepentirse de llegar a pensar que en Dios ya no había más que aprender, no había más que esperar de parte de Dios en su vida. Ya estaba todo hecho ya. No había más experiencias que vivir en Cristo. Y dice, ¿cómo? No puede ser eso. Hay mucho más que aprender. Hay muchas más experiencias que vivir en el Señor, ¿sí? Siempre. Toda nuestra vida va a ser así. Toda nuestra vida en Cristo va a ser así hasta el final de nuestros días. Hasta el día último de nuestras vidas. Así va a ser. Vamos a estar aprendiendo. Y vamos a tener nuevas experiencias también. Ahora, depende de nosotros cómo está nuestro terreno, ¿no? Si lo tenemos preparado, sí, para recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Para aquellos que la aman con todo su corazón, ¿sí? Dice, cosas que ojo no vio, que no han subido a su corazón, ¿sí? Que no ha llegado a nuestro pensamiento, ni las hemos imaginado, tan siquiera. Dice, son las que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero el camino se llama fidelidad para alcanzar esas cosas, así se llama, porque es el amor, es a los que le aman, ¿sí? Los que se vuelven con ese corazón nuevo y dice, Dios, aquí estamos, ayúdame a hacer este barbecho en mi vida también. Quiero quitar esas cosas, las cosas que nos estorban, quiero que haya, no sé, que tú traigas un renuevo a mi vida espiritualmente, Señor. Que regresaras a esa primera confianza, esa primera fe que teníamos en el Señor, que todo era un corazón agradecido. Dios, gracias, dábamos gracias hasta las cosas más insignificantes. Y ahora resulta que nos olvidamos de dar gracias. Recuerda, y no le dieron gracias, ¿sí? Y cuando comenzamos a no dar gracias a Dios, pues no estábamos muy lejos también de no darle la gloria a Dios, No estábamos tan lejos, porque lo siguiente es no darle la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, es una alerta para nosotros, ¿sí? Cuando no nos hemos olvidado de darle gracias a Dios, de tener ese corazón agradecido a Cristo. Es una advertencia muy fuerte, ¿sí? Y cuidado con eso, ¿sí? Señor, ayúdame a hacer este barbecho, ¿sí? Trae un renuevo en mi corazón, que regrese a ese primer amor, a esa primera confianza, a esa primera fe que tenía en ti, ese agradecimiento. Amén.